Estas fotos del viejo oeste quitan el aliento, desde montaña de cráneos de bisonte hasta los 3 ataúdes. Estas fotos te mostrarán un lado mucho más oscuro y retorcido del salvaje oeste. Montaña de cráneos de bisonte. A finales del siglo XIX surgió una imagen impactante. Era una foto que mostraba una montaña de cráneos de bisonte, tomada en las afueras de Michigan Carbon Works en 1892. El lugar era inquietante, ya que marcaba la casi extinción de las otrora poderosas manadas de bisontes que vagaban por Norteamérica. Esta es la masacre de los búfalos, nuestros hermanos, y deshagámonos de eso, ocultémoslo. En el siglo XVIII, millones de bisontes llenaban las llanuras. Su número oscilaba entre 30 y 60 millones. Pero a medida que más colonos avanzaban hacia el oeste, la situación cambió. Con armas en mano, llegaron los cazadores. La demanda de pieles y huesos de bisonte se disparó, impulsando la matanza a gran escala. La mayoría de las manadas desaparecieron a finales de la década de 1870, dejando la tierra vacía. La fotografía narra la historia de una forma indescriptible. Los huesos apilados parecen parte del paisaje mismo. Es difícil imaginar semejante pérdida. El suelo herboso se extiende frente a ellos, pero son los huesos lo que llaman la atención, un símbolo de cuánto se había destruido en tan solo unas décadas. Su peso es difícil de superar. El forajido enmascarado. Quizás veas a un hombre con una máscara sobre el rostro, sentado allí con aspecto algo rudo. Pero está muerto. Era William Brazenville Brazelton, un famoso forajido del viejo oeste conocido por robar diligencias. Llevaba una máscara para ocultar su rostro, pistola y rifle en mano. Su enfoque era simple pero audaz. Exigía objetos de valor al conductor y a los pasajeros, dejándoles pocas opciones. Se dice que Brazelton cometió 9 robos de diligencias en Arizona y Nuevo México, lo que lo hizo famoso en la región, pero su racha de crímenes llegó a su fin el 22 de agosto de 1878. El sheriff del condado de Pima, Charles Shebel, junto con una cuadrilla de 5 hombres, lo rastreó a 3 kilómetros al sur de Tucson, Arizona. Se produjo un violento enfrentamiento y Brazelton fue asesinado. Cuando lo encontraron, llevaba 2 cartucheras, pistolas, un rifle e incluso una máscara. También tenía objetos de sus robos anteriores, incluyendo un par de aretes y un reloj de oro con cadena. Después de su muerte, se tomaron 2 fotos de su cuerpo, una con la máscara puesta y otra sin ella. Las imágenes son, como mínimo, inquietantes. La tormenta de arena. Una enorme tormenta de arena se cernía sobre la ciudad de Midland el 20 de febrero de 1894. Al elevarse decenas de metros en el aire, parecía una pared de polvo en movimiento, lista para engullir el pequeño asentamiento. El diminuto pueblo, con solo unas pocas casas dispersas, torres de agua y molinos de viento, se encontraba indefenso en su camino. Un viento fuerte y áspero probablemente ya había comenzado a levantarse, cargando el aire de polvo. Si se fijan bien, verán 2 figuras caminando por un camino de tierra a la derecha de la imagen, moviéndose entre los huecos de la valla. Quizás corrían a refugiarse antes de que llegara la tormenta. Las oscuras nubes de arena hacen que la escena resulte inquietante. Incluso desde la distancia, la tormenta parecía zumbar con fuerza. Acercándose cada vez más, los molinos de viento permanecían inmóviles, esperando el inevitable impacto. Los habitantes de Midland debieron sentir el peso del polvo en la garganta y el viento seco azotándoles el rostro. Con poco que pudieran hacer para detener la fuerza de la naturaleza, el pueblo, diminuto ante la tormenta, parecía prepararse para lo peor. El hombre del ataúd de la siguiente foto muestra a Reuben Houston Burroughs acostado en un ataúd de madera. Viste ropas toscas y sostiene un rifle en sus manos, como si aún estuviera listo para una última pelea. Hay calma en su rostro, casi como si simplemente estuviera descansando. Reuben Houston Burroughs fue una vez el forajido más temido del sur. Perseguido por una multitud de agentes del orden y detectives de Pinkerton, se hizo famoso por sus robos de trenes entre 1886 y 1890. A menudo lo comparaban con Jesse James, y con cada robo exitoso, su leyenda se hacía más grande. El primer robo de Burrough ocurrió en Bellevue, Texas, el 1 de diciembre de 1886. Entonces no estaba solo, con su hermano Jim a su lado. Pero para enero de 1887, Reuben tuvo la valentía de robar un tren en Gordon, Texas, él solo. No fue un robo cualquiera.
Se llevó $4,200 del vagón del Express. Era una fortuna. En aquellos días, ningún otro hombre en la historia había logrado semejante hazaña en solitario. A pesar de ser capturado en 1890, Burroughs no permaneció mucho tiempo entre rejas. Escapó, solo para encontrar su fin en un feroz tiroteo pocos días después. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a Birmingham, donde fue exhibido ante la multitud curiosa. Posteriormente, fue enviado a casa para su entierro. Su nombre sería recordado para siempre como uno de los forajidos más audaces del Viejo Oeste, uno que vivió y murió bajo el arma. Butch Cassidy. Butch Cassidy fue una figura que dejó huella en la historia del oeste americano. Al principio no era un criminal, se dedicaba al robo de caballos, pero sus fechorías se intensificaron rápidamente. Empezó a robar bancos y trenes y pronto se ganó la reputación de ser uno de los criminales más buscados de la región. Aunque fue capturado y pasó un tiempo entre rejas, su encarcelamiento no significó el final de su historia. Tras escapar, volvió a sus viejas costumbres, uniéndose a Sundance Kid. Cassidy participó en la formación de la Banda Salvaje, una infame banda conocida por sus audaces atracos. Su estrategia fue audaz. Atacaron con rapidez y desaparecieron antes de que nadie pudiera detenerlos. Tras años de evadir la captura, se rumorea que Cassidy y Sundance Kid murieron en un tiroteo en Bolivia. Sin embargo, los detalles de su desaparición aún no están claros, y eso no ha impedido que se hable de ellos. Su historia ha inspirado innumerables libros y películas. Billy el Niño. Billy el Niño llevó una vida verdaderamente aventurera. Nació en Nueva York en 1859, pero no estaba destinado a quedarse allí. La emoción y el desorden del Viejo Oeste lo cautivaron y no tardó en ganarse la reputación de causar conmoción. Fue durante la Guerra del Condado de Lincoln cuando Billy se hizo famoso. Se unió a un grupo de rancheros llamados los Reguladores. Se vieron envueltos en una cruenta pelea con un grupo rival conocido como la Casa. Se derramó sangre en ambos bandos, y Billy, siempre en medio de la acción, jugó un papel importante. Cuando todo se calmó, Billy terminó tras las rejas, enfrentándose a la horca. Pero Billy no era de los que se quedaban sentados esperando su destino. Se fugó de la cárcel y mató a más personas. Para julio de 1881, el sheriff Pat Garrett finalmente lo atrapó. Y ese fue el final de la fuga de Billy. Aún así, su nombre sigue vivo, resonando en las historias del Viejo Oeste. La chica tatuada. Esta rara imagen muestra a Olive Ann Oatman, una niña cuya vida dio un giro dramático en 1851. Originaria de Illinois, Olive tenía solo 14 años cuando la tragedia la golpeó. Su familia fue atacada y asesinada por los Tolcapayas, una tribu nativa americana en lo que hoy es Arizona. Sin embargo, ella y su hermana se mantuvieron con vida y cautivas. Finalmente, las hermanas fueron vendidas al pueblo Mojave. Lamentablemente, la hermana de Olive murió de hambre después de unos años con los Mojave. Pero la historia de Olive no terminó ahí. Tras 5 largos años de cautiverio, logró reincorporarse a la sociedad estadounidense. Su experiencia fue impactante y atrajo la atención de la prensa. La historia de Olive se popularizó, difundiéndose a través de discursos, novelas, obras de teatro y películas. Pensé que pasaría todos los domingos en el templo escuchando al León del Señor e incluso poesía. La gente aún debate qué sucedió realmente durante su cautiverio, pero un detalle llamativo sigue siendo los tatuajes en su rostro. En cambio, me hice este rostro marcado. El Mojave le dio esos tatuajes que despertaron la curiosidad y la atención de los medios mucho después de su liberación. Jimmy McKean Santiago. En esta foto, vemos a Jimmy McKean Santiago, un niño del Valle Bajo de Mimbres, Nuevo México. Tenía solo 11 o 12 años cuando su vida cambió para siempre. Mientras estaba con su hermano Martin, un grupo de apaches chiricahuas liderados por Jerónimo los atacó. Lamentablemente, Martin no sobrevivió al encuentro. Los apaches lo mataron, dejando a Jimmy desconsolado mientras se lo llevaban. Es difícil imaginar cómo debió ser eso para un niño tan pequeño. De repente, lo arrancaron de su hogar y lo obligaron a vivir con extraños. Sin embargo, después de 6 meses con sus captores, algo cambió. Jimmy había aprendido su idioma y comenzaba a comprender su forma de vida. El general George Crook finalmente lo rescató. Pero lo que sucedió después fue sorprendente. Jimmy no quería irse. Después de todo lo que había pasado, decidió quedarse con los apaches en lugar de regresar con los soldados.
Esta fotografía lo muestra durante esa época, viviendo entre las personas que una vez lo habían acogido. Afortunadamente, finalmente se reunió con sus padres. Vaqueros en una cantina. Ser vaquero no se trataba solo de montar a caballo o meterse en peleas de bar. Había más que las historias disparatadas que la gente cuenta. En esta foto de 1907 se puede ver a un grupo de vaqueros en una cantina en Old Tascosa, al norte de Texas. Están reunidos alrededor de la barra, charlando con el camarero, con sus bebidas en la mano. Parece un momento de paz en sus duras vidas. En aquel entonces, las cantinas eran el lugar perfecto para relajarse. Los vaqueros jugaban al póker, bebían y a veces, incluso hacían tratos por ganado. No todo era caos. En estos lugares también se desarrollaban negocios serios. Algunas cantinas estaban abiertas todo el tiempo, como algunos lugares hoy en día. Pero no solo los vaqueros frecuentaban allí. Se podía encontrar a buscadores de oro, soldados, viajeros e incluso abogados compartiendo bebidas en la misma habitación. El bar era más que un simple bar. Era un centro animado de la vida del pueblo. La gente iba allí para relajarse, divertirse y, a veces, para atender sus asuntos. Era un lugar donde todo tipo de personas podían reunirse. Y para los vaqueros, era un descanso muy necesario de las duras jornadas en el camino. El pueblo navajo. La vida para el pueblo navajo era de fuerza y habilidad. Esta foto, tomada en 1873 cerca de Old Fort Defiance, en Nuevo México, muestra un vistazo a su vida cotidiana. Los navajo eran conocidos por ser fuertes e inteligentes y eran una de las tribus nativas americanas más famosas de la época. En la foto se pueden ver mazorcas de maíz colgando, mostrando sus habilidades agrícolas. También hay telares cerca que se usaban para tejer las famosas mantas que confeccionaban. Estas mantas eran muy conocidas y valoradas. Los navajo no eran solo guerreros. También eran creativos e inteligentes en su forma de vida. Usaban la tierra sabiamente y comerciaban con otros para ganarse bien la vida. Su estilo de vida equilibraba el trabajo duro con la artesanía, lo que les permitió sobrevivir e incluso prosperar en tiempos difíciles. Esta foto cuenta la historia de un pueblo fuerte y decidido. A pesar de los desafíos que los rodeaban, los navajos se aferraron a sus tradiciones y forjaron su futuro. No solo sobrevivían, sino que forjaban su propio camino. Rose Dunn, con tan solo 15 años, se convirtió en una leyenda del viejo oeste conocida como Cimarrón. Mantuvo una relación sentimental con George Bitter Creek Newcomb, un conocido forajido. Su belleza y su carácter tranquilo la convirtieron en una de las favoritas de la pandilla de Newcomb. La admiraban, y con razón. Tenía un encanto inconfundible. Tras un peligroso tiroteo con alguaciles estadounidenses, la pandilla se ocultó. Pero los problemas llegaron cuando Newcomb y otro pandillero regresaron a ver a Rose. Sus hermanos, cazarrecompensas, les dispararon en cuanto los vieron. Germanos no tardaron en cobrarla. Muchos acusaron a Rose de tenderle una trampa a Newcomb, alegando que les había avisado a sus hermanos sobre la ubicación del forajido. Sin embargo, Rose lo negó y sus hermanos la respaldaron. Insistieron en que no tenía ni idea de que planeaban matarlo ni de dónde se escondía la banda. A pesar de los rumores que circulaban a su alrededor, Rose nunca fue acusada por su participación en la banda. Su historia, llena de peligro, amor y traición, convirtió a Rose Dunn en un nombre que se recordaría mucho después de que el viejo oeste se desvaneciera. Laura Bullion, la foto policial de Laura Bullion. La historia de Laura Bullion es una de crimen y supervivencia. Su foto policial, tomada por la agencia de detectives Pinkerton en 1893, muestra solo un atisbo de su problemática vida. Nacida en Knickerbocker, Texas, alrededor de 1876, tuvo un comienzo difícil. Su madre era alemana y su padre, nativo americano, era ladrón de bancos. Al crecer en un pueblo lleno de forajidos, no fue sorprendente que Laura siguiera el mismo camino. De adolescente, conoció a los famosos forajidos William Carver y Ben Kilpatrick, el Alto Tejano. De mayor, se unió a ellos en sus actos criminales. Laura participó en el Gran Robo de Tren del Norte y fue arrestada por ello. En 1901, fue sentenciada a 5 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 3 años y medio y fue liberada. Tras su liberación de la Penitenciaría Estatal de Missouri en 1905, Laura intentó vivir una vida honesta. Se mudó a Memphis, Tennessee, y cambió su nombre a Frida Lincoln. Trabajó como costurera y diseñadora de interiores.
Pero, lamentablemente, el éxito nunca llegó. Laura pasó sus últimos años en la pobreza y falleció en 1961. Su vida estuvo llena de aventuras, pero terminó en una lucha silenciosa. Los danzantes espirituales apaches ocupan un lugar profundo en las tradiciones de las tribus nativas americanas del suroeste. Estos grupos, como los mezcaleros y los apaches chiricahua, vivían en entornos difíciles donde encontrar alimento y refugio no era fácil. Aprendieron a depender de la tierra y de sus prácticas culturales para sobrevivir. Una de sus tradiciones más poderosas es la danza de la corona, a veces llamada la danza del diablo. Los apaches creen que este ritual sagrado fue enseñado por los espíritus de la montaña para sanar y proteger a su pueblo. Hay 5 danzantes en total. 4 llevan máscaras y tocados altos que representan las direcciones norte, sur, este y oeste. Sus movimientos están llenos de significado y los conectan con la tierra y el cielo. El 5º danzante, conocido como el payaso, desempeña un papel importante. Su función es ahuyentar a los malos espíritus y proteger a los demás durante su danza. La danza no se limita a lo tradicional. Se trata del poder de la sanación, la protección y los espíritus que guían al pueblo apache. Incluso hoy, esta antigua práctica continúa, recordándoles sus profundos lazos con sus ancestros y el mundo que los rodea. Huir de la Guerra Dakota. Al huir de la Guerra Dakota, en medio del caos de la Guerra Dakota de 1862, los colonos se apresuraron a escapar de la violencia que azotó Minnesota. La guerra fue un conflicto breve, floreciente pero brutal entre el pueblo Dakota y los colonos blancos. Estalló el 18 de agosto de 1862, cuando los Dakotas, luchando contra el hambre y perdiendo sus tierras, atacaron asentamientos a lo largo del río Minnesota. Aunque solo duró 5 semanas, la lucha dejó una profunda huella en ambos bandos. Cientos de colonos murieron durante el conflicto. Miles más se vieron obligados a huir de sus hogares. El esclavo Dakota II sufrió enormemente. Tras el fin de la guerra, su gente fue expulsada de sus tierras y enviada a reservas lejanas en las Dakotas y Nebraska. El estado de Minnesota se apoderó de las pocas tierras que les quedaban a los Dakotas, vendiéndolas y dejándolos sin nada. Uno de los resultados más sombríos de la guerra fue la ejecución masiva de 38 hombres Dakotas, la mayor en la historia de Estados Unidos. Este evento mostró cuán profundas eran las cicatrices de la guerra. No fue solo una lucha por tierras. Fue un enfrentamiento que forjó el futuro del pueblo Dakota y de los colonos que sobrevivieron. Las secuelas de esas 5 semanas resonaron a lo largo de generaciones. Los 3 ataúdes. Estos 3 ataúdes, uno junto al otro, contienen los cuerpos de Billy Clanton y los hermanos McClory. Sus vidas fueron truncadas en uno de los tiroteos más famosos del Viejo Oeste, el tiroteo en el Oka Corral. El mortal suceso tuvo lugar el 26 de octubre de 1881 en Tombstone, Arizona. Aunque duró menos de 1 minuto, su impacto perduró mucho más. La pelea fue entre agentes de la ley y un grupo de forajidos conocidos como los Cowboys. Verán, la tensión se había acumulado durante meses. Virgil Earp, el alguacil del pueblo, junto con sus hermanos Wyatt y Morgan y su amigo Doc Holliday, estaban decididos a hacer cumplir la ley que prohibía las armas. Pero a los Cowboys, que incluían a los Clanton y los McClory, no les importaba mucho la ley. Cuando ambos grupos se cruzaron cerca del OK Corral, la violencia no tardó en estallar. Disparos resonaron por las calles y en cuestión de segundos la pelea terminó. Billy Clanton y los 2 hermanos McClory estaban muertos. 2 vaqueros huyeron y los agentes de la ley quedaron en pie, aunque no ilesos. La historia del tiroteo del Oka Corral ha perdurado, convirtiéndose en uno de los eventos más conocidos del Viejo Oeste.